Para esta receta vamos a usar un poco de perejil, un calabacín grande, un tomate entero, una cebolla, medio pimiento amarillo, naranja y verde, 3 dientes de ajo, sal, pimienta negra y aceite. En un sartén o cazuela agregamos la cebolla, los pimientos, el ajo y el tomate. También agregamos el calabacín, unas 2 o 3 cucharadas de aceite, la sal, la pimienta y lo vamos a dejar que se vaya cociendo a fuego moderado para que suelte todos sus jugos y se vaya haciendo despacito. Tapamos y dejamos cocer aproximadamente por unos 10 minutos, que se vaya haciendo en su propio jugo. Ya están listos prácticamente. Han pasado unos 13 minutos y ahora le voy a poner por encima el perejil, lo dejamos por un minutito más y va a estar lista ya la receta. Tapamos y dejamos por un minuto más. Bueno, mirad, ya tenemos lista esta deliciosa receta. Créanme que quedan con un sabor riquísimo y la pueden acompañar con lo que ustedes prefieran, con pollo, con carne, con camarones, con pescado, con lo que más les guste. Deseo les haya gustado y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!